Recordemos que todas aquellas posesiones que la Biblia nos dice que Job tenía en el capítulo 1, todas ellas se resumían en 4 y todas ellas las perdió en un solo día en la primera prueba. Dice la Escritura que Dios le permite a Satanás tocar todos los bienes porque Dios retira su protección, Dios retira su bendición, y entonces Satanás en ese momento es que puede entrar para destruirle todos sus bienes. El versículo primero: otro día acudieron a presentarse. Esa frase, hermanos, confirma una vez más lo que les decía, y es que quiere decir que las reuniones celestiales eran algo muy frecuente. Además, la presencia de Satanás delante del trono también era común, en el sentido de que él iba día y noche, como lo decía Apocalipsis, ¿se acuerdan? 12:10, que él iba a acusar a los escogidos de Dios día y noche. Si habla de otro día, hermanos, casi en los mismos términos que aparece en el 1:6, nos da a entender que así como en el 1:6 él mantuvo su integridad, en el 2:1 todavía la sigue manteniendo. Es decir, en el 1:6 vivía en piedad con su familia, un día normal de piedad, un día de devocional familiar, de expiación de la familia, de integridad. Le sobrevino la primera prueba. Y en el 2:1 dice otro día, quiere decir que Job mantenía su vida de piedad en el mismo nivel, en el mismo grado, con la misma constancia, con la misma entrega. Obviamente ya no podía hacer devocional familiar. Sus 10 hijos estaban muertos. Y su esposa, hermanos, nos da a entender de que ella estaba con él. Eso quiere decir que si existiera la posibilidad de que hiciera devocional familiar, lo estaba haciendo con su esposa. Un devocional familiar de qué? De recordar las maravillas que habían recibido de Dios antes de las tribulaciones. ¿Sí? El caso es que la integridad que nos muestra Job 1 está intacta en Job 2. Lo perdió todo, todo lo que está fuera de él, todo lo externo, todos los bienes, bueyes, ovejas, asnas, camellos, 10 hijos, ¿sí? Y la noticia le llegan hasta donde él estaba allí en la ciudad de Uz, sentado, y todo lo pierde. Entonces, ¿cuál es la actitud de él? Lo mirábamos. Se postra en adoración delante de Dios. En el versículo 8 dice que se sentó en medio de ceniza. Eso quiere decir, hermanos, que él prefirió salirse de la ciudad a un sector aislado de la ciudad. Ustedes se acuerdan que en la ley de Levítico se exigía que los leprosos y los impuros tenían que vivir fuera de la ciudad. Job estaba en una situación, hermanos, en un luto tan profundo, que era deshonroso que una persona del nivel socioeconómico que él tenía hiciera luto dentro de la ciudad. Entonces prefirió aislarse y hacer su luto fuera de la ciudad, quizá junto a los leprosos, junto a los enfermos, a los impuros. Prefirió aislarse, hermanos, por su dolor. Quizá, hermanos, esa es la razón por la que él rodeaba la tierra, porque Satanás no es omnipresente, él no está en todos lados. Tampoco él es todopoderoso, es un ángel querubín caído que tiene poderes limitados. Así que él necesita personalmente rodear la tierra. Por eso la Escritura dice en Pedro que está como el león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, sus actividades tratan de ¿qué? Buscar presas, ¿sí? Víctimas de sus estratagemas, de sus engaños, de su destrucción. Pero esas víctimas las encuentran afuera del pacto, ¿sí? Entonces, él le dice a Dios que sigue rodeando la tierra. Ya llevó a cabo lo que quería contra Job y ahora sí sigue rodeando la tierra porque no está satisfecho hasta que todos sean destruidos, ¿no? Si por Satanás fuera, hermanos, el pacto de redención se hubiera caído, se hubiera terminado, la voluntad de Dios hubiera
no se hubieran realizado, pero pues es imposible que un personaje, una criatura, frustre los planes del Eterno. Dios continúa dando testimonio de su siervo Job. Nosotros, hermanos, sabemos que por el pacto, por la fe salvadora, Job es hijo de Dios. Sin embargo, el término hijo de Dios es algo que aparece refiriéndose a las personas específicas en el Nuevo Testamento. De todas maneras, el hecho de que Dios diga mi siervo, mío, es una forma de decir Él es mi propiedad, un sinónimo de hijo. Entonces Dios dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Dice exactamente lo mismo que había dicho al comienzo. En otras palabras, Dios le está diciendo, yo tenía razón. Sigue siendo varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios añade unas líneas que no están la primera vez. Dice, todavía mantiene su integridad. Job mantiene la integridad. Es decir, está aferrado a ella como si fuera un barco con un ancla. Está cogido de ella, agarrado fuertemente. Y eso es, hermanos, las 4 virtudes que tiene Job, las 4 virtudes que tiene la Iglesia Universal, que tienen todos los santos. Esas 4 virtudes se resumen en una sola palabra, y es integridad. Y nosotros estamos aferrados a esas 4 virtudes resumidas en la integridad, aferrados duro, fuerte. Amarrados a ella, hermanos. Dice el mundo que lo último que se pierde es la esperanza, ¿cierto? El libro de Job nos enseña en realidad que lo único que se pierde es la integridad, lo último que se pierde. No se puede perder la integridad. Job había perdido, hermanos, la esperanza de que su vida fuera restablecida, pero su integridad no la perdió nunca. De esa misma manera nosotros. Eso sí, nuestra esperanza se basa en la fe, y un cristiano nunca pierde la fe. Pero de la misma manera como nunca perdemos la fe, tampoco perderemos la integridad, porque estamos aferrados a ella, nos mantenemos firmes en ella. Y sabemos, hermanos, que si nosotros podemos hacer eso en realidad es porque es Dios el que nos tiene apretados con su puño. La Escritura dice en Isaías que nosotros estamos esculpidos en sus manos. También la Escritura dice que nadie nos puede arrebatar de la mano del buen pastor. O sea, estamos atrapados en Él. En otras palabras, Job mantuvo su integridad, sí, por un lado, y por el otro lado, Dios mantuvo a Job en su mano. Es inseparable. Vemos la armonía que hay entre la preservación y la perseverancia. Mantuvo su integridad, dice Dios, a pesar de que tú me incitaste. Tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Quién fue el que provocó la aflicción a Job? La Escritura dice en el 1, versículo 12, que el Señor le entrega a Satanás y Satanás sale a la presencia de Dios. Apenas sale a la presencia de Dios, le vienen los infortunios a Job. Entonces podríamos pensar que fue Satanás, pero no. Dios mismo en el versículo 2:3 está diciendo fui yo, me incitaste contra él. Como lo vimos, Satanás es un esclavo que cumple la voluntad de Dios. Es un ángel que está al servicio de Dios, y aunque él no es puro ni es santo, aún así es un instrumento para Dios llevar a cabo su ira, su disciplina, sus juicios y su soberana voluntad, que nosotros la mayoría de veces no entendemos. Como
Entonces Dios le dice, tú me incitaste contra él. También, hermanos, quiere decir, yo tenía rodeado a Job con un cerco, un vallado de protección, y tú me incitaste a quitárselo. ¿Se acuerdan? Vamos a mirar 1, versículo 9. ¿Qué le había dicho Satanás a Dios? ¿Acaso él te teme de balde? O sea, no sin causa él te teme. Él te teme, pues claro, está agradecido con todo lo que le das. Pues él lo que hace es para pagarte tus bendiciones. Entonces en el 2:3 Dios le responde y le dice, él no me sirve de balde. Es más, me incitaste contra él sin causa. Es un paralelo. Job era íntegro, supuestamente de balde, o sea, en forma condicional, y ya se probó que no. Todo lo contrario, Dios fue el que retiró la protección sin causa, es decir, de balde. Job no hizo nada que ocasionara que Dios quitara la protección. Job no hizo nada que perdiera su integridad. Job no hizo nada que Dios dijera, ya le quito la bendición y como quebrantó el pacto, le doy las maldiciones del pacto. Porque ustedes saben, hermanos, si han leído Levítico y Deuteronomio, que así como hay un pacto con bendiciones, el pacto contiene amenazas y maldiciones y advertencias. El mismo Dios que es fiel en cumplir sus promesas es el mismo Dios que es fiel en cumplir sus amenazas. Entonces, hermanos, Dios está diciendo no hubo causa. Fui yo el que actuó de balde, por así decirlo, contra Job, cuando me incitaste contra él. Esa palabra incitaste, hermanos, puede sonarnos muy difícil de comprender. ¿Cómo es que Dios puede hacerle caso a una criatura como lo es Satanás? Pero no es que le haya hecho caso. Lo que pasa es que el nombre santo de Dios y el pacto de redención estaban siendo puestos en entredicho. Es como si Satanás hubiera dicho, si yo derroté a Adán y casi frustro el pacto, el propósito que tú tenías con el ser humano, de que conformara una civilización, un reino de sacerdotes y reyes para mi gloria, para la gloria tuya, así también podré destruir a Job. Y por eso Dios lo que está diciendo es, te dejo que lo toques para probarte que no es así. Como tú eres padre de mentira, Satanás, estás mintiendo, puedes tocarlo. Por eso dice, me incitaste contra él. O sea, en el cielo estaba ocurriendo un debate y Job está sirviendo de ejemplo. Está siendo usado para probarle en Dios a Satanás que los escogidos permanecerán firmes hasta el final. No tenías razón, eres mentiroso, él no me sirve de balde. Y no hay ninguna causa por la que yo le quitara la protección. Hermanos, si los amigos de Job hubieran leído solamente este versículo, se hubieran ahorrado todos los discursos. Que todos los discursos que tratan, tú eres culpable, pecador, arrepiéntete. Pero no, Dios que está diciendo, sin causa. También por eso Job está confundido, hermanos. Bueno, versículo 4. Respondiendo Satanás a Yahvé dijo, piel por piel. Es impresionante, hermanos, ver que este personaje no usa la palabra de Dios, sino que se acerca con un dicho popular, con un adagio, y dice piel por piel. O sea, ¿qué significa eso? Lo explica en el 4. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Si una persona lo tiene todo, rica, con propiedades, títulos, bienes, y está enfermo, quieto en una cama, hermanos, esa persona está dispuesta a entregar y quemarlo todo por recuperarse. Y Satanás sabe que el ser humano es así. Entonces por eso le dice a Dios, piel por piel. O sea, yo he rodeado la tierra y ya conozco cómo piensan ellos.
Ya sé que ellos están dispuestos a darlo todo y a entregarlo todo para sentirse bien ellos, porque son excéntricos, egoístas, son ególatras, les encanta la comodidad y el bienestar propio. Entonces tú le quitaste todo lo que él tenía de su comodidad externa, pero ahora tócale su carne, su piel, porque eso, el hombre lo dará todo por eso. Perdió sus hijos, él sabe que son salvos. Él perdió todo y reconoce que tú se lo diste, pero ahora tócale su carne y verás, porque los casos que yo he visto cuando he rodeado la tierra, siempre tengo la razón. Entonces, hermanos, Dios le da permiso. ¿Para qué? Para que tocara la salud de Job. Recordemos, en la primera prueba había perdido las cuatro posesiones, ¿cierto? Pero, ¿qué se mantuvo sin tocar? Cuerpo y alma. En la segunda prueba, hermanos, ya no tiene nada que quitarle más, le queda la esposa. Y no se la quita, Dios no deja que le quite la esposa, también es muy interesante ese detalle. De todas maneras, Satanás aprovecha que ella se mantiene viva para utilizarla, para tentarlo a pecar. Pero bueno, el caso es que, como ya no tiene más posesiones que quitarle, Dios le permite tocarle el cuerpo, pero el alma no. ¿Sí? Entonces, en esta segunda prueba sigue la afectación de su cuerpo. Dice en el versículo 5, le dice Satanás al Señor: extiende tu mano, toca su hueso y su carne, verás si no blasfema contra ti en tu propia carne. Otra vez lo está incitando al Señor. Está habiendo, hermanos, un debate, una treta. Satanás está diciendo: yo tengo razón y se lo puedo comprobar. Mire lo que hice con Adán. Ellos querían ser como tú. Querían ser sabios y rompieron el pacto. Con Job ya le quité todo, sí, pero falta ahora el cuerpo. Hagamos esa prueba, déjeme tocar su vida, su cuerpo, y verás que blasfemará contra ti. Entonces, hermanos, fíjese que le está pidiendo que sea Dios mismo el que toque. En otras palabras, es como si la Biblia nos dijera que esta enfermedad que le vino a Job fue provocada por Satanás, pero Satanás era un instrumento de Dios, o sea, Dios la provoca a través de Satanás. Entonces el Señor le entrega el cuerpo de Job, pero el alma no la puede tocar. O sea, puede usted traerle las infecciones, dolores, pus, lepra, elefantiasis, fiebre, insomnio, todas las enfermedades que usted quiera traerle, pero no va a morir. No va a morir, porque el alma, hermanos, está intocable, y hasta que Dios no retire el alma, la persona no muere. Como por ejemplo, pensemos lo que decíamos esta mañana acerca de una persona que se suicida. Si una persona se suicidara, no quiere decir, hermanos, que Dios lo haya incitado a suicidarse, pero es Dios quien decide si la persona pierde su vida o no. Es decir, Dios puede retirar el alma de la persona, como puede que no. Una persona puede intentar suicidarse y quedar mal, porque Dios no quiso quitarle el alma. Porque Satanás puede tocar todo, hermanos, lo externo, las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque todas las cosas de este mundo están sujetas al pecado, a la corrupción, a la caída. Por eso él puede tocarlas. Pero el alma no, porque le pertenece a Dios, es hálito de Dios. Entonces, hermanos, en el versículo 7 dice: salió entonces Satanás de la presencia de Yahvé e hirió a Job. En ese pasaje es más evidente que esta enfermedad, aunque sabemos que es permitida por Dios, la está ocasionando directamente Satanás. ¿Sí?
Recordemos, en el Nuevo Testamento las personas que están enfermas, por ejemplo, de esquizofrenia, ataques de locura, esas personas, la Escritura dice que estaban poseídas. Pero en este caso, hermanos, Job no está poseído, porque es un hijo de Dios. Los hijos de Dios nunca son poseídos. En cambio, ¿qué puede decir hacer Satanás con permiso de Dios? Tocar lo externo, no habitar, sino tocar lo externo. Entonces viene Satanás, hermanos, y lo hiere. Lo hiere quiere decir que fue inminente. Quizá Job salió, hermanos, a lamentar sus pérdidas con su esposa allí fuera de la ciudad y llevaba mucho tiempo, porque no sabemos en realidad cuánto tiempo ha pasado. El caso es que ha pasado un tiempo que, pues, aunque no puede determinarse específicamente, no es corto, porque dice que la noticia de su caso llegó hasta los otros países donde estaba Elifas, todos ellos. Entonces tuvo que haber pasado cierto tiempo, pensemos, algunas semanas, por ejemplo. Entonces toda esa semana estuvo él allá afuera, hermano, sentado en cenizas. No regresó a sus tierras, porque de pronto todo lo había perdido, pero todavía tenía tierras. Prefirió, hermanos, lamentarse, quedarse ya aislado, solo, viviendo su luto. Si hablamos de luto, podemos pensar de 30 días, cuando son lutos de pérdida de un familiar o de una persona. El caso, hermanos, es que allí, estando él lejos, aislado, Satanás viene y lo hiere con una llaga maligna, dice la Biblia, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, le trae una infección de la piel completa, de la planta del pie, hermanos, hasta la coronilla, todo, o sea, en otras palabras, todo estuvo lleno completamente, su piel entera, de esa enfermedad. Podemos pensar una reacción química o una infección recibida en ese lugar donde Job se alejó. No sabemos exactamente qué enfermedad es. Solo tenemos esos detalles. Dice que es una llaga maligna. Llaga es aberturas en la piel, granos que no sanan, pensemos. Pero dice que es maligna. Maligna quiere decir que se sigue propagando, que en vez de cerrarse, lo que hace es abrirse más. ¿Sí? ¿Qué más detalles tenemos? Que abarcaba todo su cuerpo. ¿Qué otro detalle? Dice que cogía trozos de tiesto, pensemos, pedazos de barro que encontraba por ahí donde él estaba, y lo usaba para rascarse o para sacar todo el mugre que se le metía en las llagas o la pus. Bueno, toda esa situación terrible, hermanos, por la que estaba pasando. ¿Qué más descripción tenemos? Vamos a 7:5. Mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo. Mi piel está hendida y abierta, supura. ¿Sí? Aquí Job nos describe un poquito más la situación que tiene. Tiene la piel con costras de mugre, de polvo por donde está sentado. Y ya le están saliendo gusanos. O sea, podemos pensar que está rodeado de moscas, que es una persona que está vivo, pero es como si estuviera muriendo en vida. La piel está hendida, o sea, no es una piel suave ni normal, sino que ya tiene hendiduras en su piel, está hundida en algunas partes. ¿Qué más detalles tenemos? 19:20. Mi piel y mi carne se han pegado a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Quizás es una expresión metafórica, no literal, como quizás sí, porque es difícil establecer qué tipo de enfermedad es. El caso, hermanos, es que ya la infección está tan extendida que se adelgazó de una manera impresionante,
que la piel que le queda, que atrás de que está hundida, con costras, sucia, que supura, está pegada a los huesos. Se le ven las costillas, las caderas, las rodillas, los codos, de una manera tremenda. Ese hombre que lo leíamos, ¿se acuerdan? Que usaba aceite todos los días o ungüentos, que vivía bien, que se bañaba con leche, hermanos, ahorita está en la zozobra, en la miseria, en la ruina total. Miremos 30:30. Mi piel ennegrecida se me cae, mis huesos arden de calor. ¿Qué más detalles tenemos? Hermanos, la enfermedad, la suciedad, el dolor. Pensemos si está a la intemperie, ¿sí? Allí sentado en ceniza, el sol lo está lastimando. Si Job era blanco, o esa piel, ese tono típico de los árabes, ahorita está negro. Luego dice, la piel se me cae, porque es una llaga maligna. Y mis huesos arden de calor, tiene fiebre. En el versículo 6, hermanos, hay otro detalle, que pues en realidad es como la reiteración del tema del libro de Job, y nos muestra acerca de la preservación y la fidelidad del Señor. Dice el Señor, Él está en sus manos, o sea, el ser, el cuerpo de Job, te lo entrego, le retiro mi protección. O sea, hermanos, miren que la protección de Dios, la primera vez, ¿cómo era? ¿Qué le había pedido Satanás al Señor? Quítale la protección de ¿qué? 1:9, a él, ¿cierto? A su familia, a lo que tenía el trabajo. Pero Dios quitó la protección de la familia, de lo que tenía el trabajo, pero a él no se la había quitado, porque él estuvo intacto. Entonces la protección que quedaba se la quita y le dice, Él está en tus manos. O sea, retiro la protección, ¿sí?, por el pacto, mi fidelidad y la preservación y la perseverancia de Él, pero guarda su vida. O sea, tiene límite. Puede hacerlo enfermar, sí, pero ojo con darle una enfermedad terminal. Tampoco voy a permitir que le dé una enfermedad que lo destruya hasta que muera. No lo voy a permitir. O sea, si usted me quiere probar piel por piel, yo le voy a probar con su piel que Él va a ser fiel. Y así fue, hermanos. Satanás dice, toca su piel, y Dios dice, listo. Le retiro la protección y la piel de él, hermanos, es tocada por Satanás, pero él se mantiene fiel. Y su vida, su alma, está guardada. En esta versión que yo tengo aquí, que es la Reina Valera del 95, dice, le dice Dios a Satanás, guarda su vida. No quiere decir, hermanos, que Satanás sea guardador. Lo que quiere decir es, permito que lo toques, pero no puedes quitar la vida. Eso es lo que quiere decir. O sea, guárdate, ojo, con el cederte o tocar más allá de los límites que te he dado. Es más bien una advertencia, no es una petición, guarda su vida, no es guarda su vida. Es una orden. ¿Sí? Versículo 9. Le dijo entonces su mujer. Cuando dice entonces, ¿qué significa? Que uno de esos días en donde él estaba sentado en ceniza rascándose, vino la esposa y le dijo, ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermano, eso es muy fuerte. Es impresionante esas palabras que esa mujer dice. Pero ya que estamos exponiendo este capítulo, vamos a hablar un poquito más de esta mujer, y tampoco vamos a denigrarla o a decir que es una impía, porque no lo es.
Hermanos, la esposa está desesperada. Los 10 hijos que ella dio a luz se murieron todos el mismo día. Ella, que vivía como una reina, si es que el hijo no era rey, todo lo que había obtenido, ella está reconociendo aquí que lo habían adquirido por la integridad de todos. O sea, ella está diciéndole a Job: amor, fuimos íntegros hasta el final y no nos sirvió para nada. Lo perdimos todo. Ella está desesperada, hermanos. Está en descontento absoluto de ver que todo lo que habían obtenido, toda su casa, todo lo que habían adquirido, supuestamente por vivir en integridad, lo perdieron todo en un día. Y ahora su amado esposo, respetado y honrado, es como un leproso mendigo que se cae a pedazos. Entonces, hermanos, ella encara a Job y le dice: ya no más, no más. Yo sé, miren, hermanos, tantas cosas que en estas palabras de ella podemos ver. Es una mujer que su fe se tambaleó por la situación, pero es una mujer de fe. Es una mujer, hermanos, que vivía en piedad, como ya lo vimos, pero su fe se debilitó. Su fe está siendo zarandeada terriblemente, tanto así que ella sabe que lo único que le queda a Job, ¿qué es? Su vida. Y ella sabe que Dios no se la quita porque él sigue siendo íntegro. Entonces por eso ella dice: si tú lo maldices te mueres. En otras palabras, es mejor que nos muramos en vez de seguir viviendo así. Dios no nos va a matar porque yo sé que hemos vivido en integridad. Por eso maldice a Dios y cuando lo hagas Él te mata. Porque la única cosa que todavía veo que Dios protege es tu vida. Entonces si lo maldices, mueres. Hazlo, porque es preferible morir así que morir de esa manera indigna. Ya podemos entenderlo un poquito más, hermanos, a la esposa. De todas maneras, no la estamos excusando, pero sí la estamos conociendo más. ¿Sí? Esta actitud desesperada, hermanos, que ella está teniendo, en realidad viene siendo un ejemplo o un uso que Satanás está haciendo de ella. ¿Por qué nos atrevemos a decir eso? Un día, hermanos, Simón Pedro se le acercó a Cristo y le dijo: Señor, ¿por qué vas a morir en la cruz? Valórate a ti mismo. Quienes miren la multitud, todos te siguen, tomamos el reino de las malas. Y el Señor dice: apártate de mí, Satanás, porque solamente piensas en las cosas de los hombres y no ves las cosas de Dios. Hermanos, la esposa de Job está hablando igual que Simón Pedro, porque ella no ve las cosas de Dios, ella solamente ve las cosas terrenales. Ella no ve más allá. Se le olvidó todas las clases de doctrina que su esposo le había dado. Se le olvidó la soberanía. Se le olvidó el pacto, la fidelidad. Ella misma, hermanos, miremos ese detalle también en el 9, dice: aún mantiene su integridad. Eso fue lo que Dios dijo a Satanás. También podemos pensar por eso que es Satanás el que está hablando por medio de ella. Dios le había dicho a Satanás y Satanás ahora le dice a través de ella: aún mantiene su integridad. O sea, ya lo intenté todo y usted todavía sigue así. Voy a usar a alguien. Yo usé con Adán a Eva, ya me queda la última. Ya usé a Eva para hacer caer a Adán, pues ahora voy a usar a la esposa de Job para que Job también caiga.
Hermano, si no le funciona, en el 9 dice, aún te mantienes en tu integridad. Es lo último, el último recurso que Satanás usa. Ahora Satanás es el que está desesperado, hermanos, porque perdió la treta con Dios otra vez. Le dice, maldice a Dios y muérete. Entonces miremos que aunque ella como persona está desesperada y su fe está zarandeada, esa situación es una oportunidad para que Satanás la utilice para tentar como último recurso a Job. Y aún así, hermanos, mismo Satanás o ella misma como esposa reconocen que él es íntegro. O sea, esto que nos pasa no tiene explicación. Lo que yo sí sé es que somos santos. Hemos vivido en piedad. La fe ha sido real en nosotros. Como persona ella dice, por eso no entiendo, mejor muramos. Pero Satanás aprovecha y dice, por eso, si no entiendes, mátese, maldiga a Dios. Hermanos, de todas maneras, la tribulación la llevó a ella a despreciar la santidad. O sea, hemos sido santos todo este tiempo y mire lo que nos pasa. ¿Ya para qué más seguir siéndolo? Mire todo lo que queríamos, lo que soñamos, los proyectos que teníamos con nuestros hijos, los negocios que teníamos con fulano, la empresa tal cosa. Mire las yuntas de bueyes que teníamos, el renombre que teníamos. Lo perdimos todo. Todo lo adquirimos porque fuimos sabios, porque fuimos santos. Pero seguimos siendo sabios, seguimos siendo santos y lo perdimos todo. ¿Por qué? Es como si esta mujer, hermanos, en su desesperación, dijera, ser santos, servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, es inútil. No trae resultados, solo trae cargas, dolor, aflicción. Es injusto. ¿Cómo es que toda nuestra vida, nuestros hijos criados en el Evangelio, y mire lo que nos pasa? Se supone que si uno es santo, Dios uno es bendecido, y no que le quitan a uno las cosas. Hermanos, es impresionante ver que ella había olvidado todo lo que esa providencia que le quitó todo, le había dado todo. Ella olvidó que la providencia fue la que le dio todo lo que tuvo. Mientras estuvo en comodidad, en gloria, en bienestar, se mantuvo íntegra porque lo tenía todo. Entonces con ella Satanás tenía razón. ¿Será que ella le servía a Dios de balde? Job, hermanos, como es esposo y la ama, la reprende a tiempo, la confronta, la corrige bíblicamente, con amor, sabiduría, verdad, juicio, pero con un carácter radical. Y le dice, como suele hablar cualquier mujer fatua, estás hablando. O sea, no eres una necia, somos sabios. ¿Te olvidaste todo lo que recibimos por andar en integridad? Estás hablando como una que fuera impía, pero yo sé que tú no eres impía. Dios quitó, Dios dio. Eso lo sabíamos. ¿Se te olvidó? Entonces le pregunta, hermanos, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Recordemos que Job no sabe nada de lo que pasa en el cielo, ¿cierto? Nadie sabe. Por eso él piensa que todo el mal se lo está dando Dios, ¿sí? Aunque sabemos que es Satanás, siendo usado por Dios, obviamente. Pero pues Job dice, Dios nos dio todo. A los dos. Lo adquirimos juntos, porque fuimos íntegros juntos.
Nuestros hijos eran piadosos porque los dos éramos piadosos. Fuimos prosperados porque los dos fuimos buenos administradores. Andamos en integridad y santidad los dos. O sea, está diciendo, de Dios recibimos el bien. Los dos fuimos beneficiados de las promesas de Dios. Y ahora dice, ni el mal no lo recibiremos. O sea, ahora que los dos somos afectados, ahora que los dos somos los que estamos sufriendo, nadie nos puede entender lo que estamos viviendo en nuestra pareja, en nuestro matrimonio. Fue Dios el que nos lo ha enviado. Así como recibimos el bien en nuestro tiempo, los dos estamos recibiendo el mal. Hermanos, miren esas palabras piadosas. Aquí vemos la compasión de un esposo que ama a su esposa. Él no la está regañando para destruirla, ni para excomulgarla o divorciarse de ella. Él la está regañando, hermanos, para recordarle la integridad que hasta ese momento tenían e invitarla a mantenerla. Estamos sufriendo los dos, se le habla en plural, los dos. Saldremos de esto los dos. Aquí vemos, hermanos, un ejemplo de un matrimonio piadoso de una manera bastante evidente. El esposo no está pendiente de los errores de la esposa para denigrarla. Cuando el esposo corrige para bien de ella. Eso es un ejemplo, hermano. Le habla fuerte, sí, porque lo que ella dijo es fuerte, entonces tiene que responderle fuerte. Él no va a permitir tampoco que blasfeme contra Dios, la esposa. Si ella habla de esa manera tan atrevida, pues entonces Job también le habla fuerte a ella, pero sin denigrarla, porque ella sigue siendo su esposa, la madre de sus hijos. Él entiende su corazón. Entonces la amonesta, hermanos. Le recuerda la doctrina de la soberanía de Dios. Dios dio, Dios quitó. Dios nos dio el bien, del bien el mal también. Antes lo creías, ya se te olvidó, ya no lo crees. Lo seguimos creyendo. Podríamos pensar, hermanos, eso sería como una especie de suposición, que ella estaría acompañándolo a él todos los días, llevándole tal vez la comida. Quizá ella estuvo presente en algunas de las conversaciones de los amigos con Job, quizá. De todas maneras, la vamos a volver a ver más adelante. Lamentaciones 3:19 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Aún lo tengo en la memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero esto consideraré en mi corazón, y por esto esperaré, que por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque sus misericordias nunca decayeron. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahvé, por tanto en él esperaré, dice mi alma. Bueno es Yahvé a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que lo hiere y sea colmado de afrentas. El Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si Él aflige, también se compadece, según su gran misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los seres humanos. 37. ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? ¿Acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males? ¿Por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Yahvé. Levantemos corazón y manos al Dios de los cielos. Esas palabras
que el libro de Lamentaciones expresa es la esperanza de los santos que pasan por aflicción, por situaciones terribles. Esperar en la bendición de Dios, mantenerse sumiso por el trato de Dios, aun cuando es algo terrible. Entonces él le recuerda a la esposa la doctrina y la soberanía de Dios. Si Job tuviera en sus manos el libro de Lamentaciones, hermanos, seguro que se le hubiera puesto a leer. Pero como él conoce a Dios, la palabra del santo está en su boca. Entonces las palabras que le dice a ella demuestran que es un hombre que sí conoce a Dios, que ama a Dios, ¿sí? Y por eso ella vuelve en sí. Ese momento que Satanás la usa, hermano, la utiliza, pasa y ella es restaurada por él. No condenamos a esta mujer, ella sigue siendo hermana, hermanos. De hecho, no olvidemos que a pesar de que Dios le quitó todo a Job, a ella se la ganó. Es un detalle muy importante. Llegó, hermanos, hasta 3 amigos la noticia de la tribulación de Job y vinieron desde sus tierras a condolerse con él y a consolarlo. Miren, hermanos, que en este versículo podemos ver el significado de la amistad. La amistad brinda compañía en los momentos difíciles. Un amigo, hermanos, no abandona a su amigo cuando está mal, sino que va y lo visita, lo busca para condolerse, o sea, compartir el dolor. ¿A usted le duele? Venga, lo acompaño para que a mí también me duele. Esa es la amistad verdadera, hermanos. Y esas personas, Elifaz, Bildad y Zofar, eran amigos de Job, en el sentido correcto de la palabra. En el versículo 11 también dice que venían a consolarlo. O sea, se conduelen con él, comparten el dolor, pero también lo quieren consolar. Porque estamos llamados, hermanos, a reír con los que ríen, a llorar con los que lloran, pero aprovechar momentos como esos para brindar palabras de aliento y de ánimo, como ya lo hemos hablado antes. Cada uno llegó de su país. Mire ese detalle tan bonito. Ellos habían acordado venir juntos. Hermanos, habían hecho una cita los 3 amigos para llegarle a su amigo los 3 juntos. Eso es un detalle muy especial. O sea, no es ahí de que el uno quiere ganárselo mientras que no, yo quiero que él me quiera a mí más que a ellos. Entonces cada uno va por aparte, yo le llevo lo mío, usted verá. No, hermanos, los buscan la manera de ir juntos. Hacen una cita, cada uno arregla sus negocios y van los 3 juntos a condolerse y consolar. Entonces, estos, alzando los ojos desde lejos, ¿qué pasó? No lo reconocieron. Hermanos, recordemos, está ennegrecido, flaco, costras, llagas. El hombre rico, poderoso, está sentado en tierra y ceniza, solo rascándose con un pedazo de barro. Ellos saben que él está ahí quizá porque la esposa les dijo que él estaba reunido en tal lugar. Pensemos, ellos sabían que era él porque ellos sabían como amigos que son, que él actuaría así si está pasando por eso, que se aislaría a las personas para hacer un luto allá. Entonces ellos conocen a su amigo. El caso es que llegan, hermanos, y lo ven de todas las maneras y dicen, ¿será que sí? Esto es peor de lo que nos contaron. Está muy mal. No lo reconocen, pero se le acercan, hermanos, porque el autor lo que quiere decir es que al verlo fue impresionante para ellos, fue impactante, pero saben que era él. O sea, no quiere decir que no lo reconocieran en el sentido de que pasaran de largo, sino de que hubo un impacto emocional para ellos al verlo. ¿Sí? Entonces en el versículo 12 lloraron a gritos, rasgaron su manto
Recordemos que Job lo había hecho, ¿no? Había rasgado el manto. Ellos están condoliendo, entonces también rasgan sus vestiduras. Y esparcieron polvo los tres. Eso es una señal, hermanos, de desesperación, una señal de tribulación indescriptible, que van acercándose a su amigo y en el camino cogen polvo y se lo tiran a la cabeza y salpica el polvo al cielo, hermanos. Van acercándose mientras el polvo emana de sus cabezas. Por eso dice, esparcieron polvo los tres sobre sus cabezas hacia el cielo, ¿sí? Esas actitudes son propias de la cultura oriental. Entonces a nosotros nos es un poco extraño esas cosas, pero pues conociendo el contexto de las escrituras podemos ver esa profundidad emotiva que expresa esto, ¿sí? Porque como lo hemos hablado antes, hablando del libro de Génesis, las culturas bíblicas muestran sus emociones de esta manera, ¿sí? O sea, no son personas que se reservan, nunca dicen nada, son frívolos. En el 13, permanecieron sentados con él. Hermanos, Job tiene una infección terrible, se les puede prender. Pero ¿saben por qué no importa? Porque son amigos. Por eso dice la escritura, hermanos, en Proverbios 17, que un amigo es como un hermano. Y es algo que se debe atesorar. Se sientan con él, hermanos. Dice, en tierra. Son tres amigos, los tres son poderosos también. Son personas muy importantes y sabias, ancianos importantes. Pero llegan a estar con él, hermanos, a sentarse en el piso con él, en la tierra con él. Porque esos son los amigos. No dijo a la esposa de Job, venga, tráigame, no sé, una tapa para, es que mi pantalón, ¿sí? Yo lo vine a acompañarlo, pero es que me toca desde acá. Job, ¿cómo está? Lo que pasa es que no me acerco porque se puede prender. ¿Qué hubiera dicho Job? Pues sí, yo les entiendo, ¿cierto? Pero no, ellos son amigos, hermanos, y van hasta allá, se sientan con él, y dice, durante 7 días y 7 noches. Ahí. ¿Y qué hacen? Ninguno le decía una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Hermanos, estos detalles hacen que el lector se llene, hermanos, como de emoción y pueda entrar en la escena de lo que está sucediendo, participar de los sentimientos de todos. Imaginémoslos, ese flaquito, hermanos, ennegrecido por el humo, el sol, la enfermedad, con una piel que se le cae a pedazos, está rodeado de 3 personas, 3 amigos, con unas vestiduras rasgadas, ahí con él, 7 días, en silencio. Eso lo que quiere recalcar, hermanos, es otra vez que lo que ven ellos es algo tan impactante que no tienen que decir nada. O sea, la situación de Job es algo tan terrible que ellos no saben qué palabras decirles, entonces prefieren quedarse callados. Y ven que su dolor es bastante grande. Entonces, hermanos, de esa manera terminamos el prólogo del libro de Job. ¿Y cómo lo podríamos resumir? 1:22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, ni en la primera prueba, ni en la segunda. ¿Sí? Ni aún así pecó Job. Otra vez se equivocó, hermano, Satanás. Otra vez Dios, y como siempre, tenía razón. Sus hijos serán fieles e íntegros hasta el final, sea que lo pierdan todo
o incluso que toda su piel, hermanos, quede destrozada. En este capítulo, en resumidas cuentas, vence Dios a Satanás otra vez. Y los hijos de Dios vencen a Satanás otra vez. Y para terminar digo lo siguiente: Job en este capítulo es una especie, hermanos, de tipología de Cristo. Ustedes recuerdan que la profecía mesiánica, la primera señal del Evangelio, está en Génesis 3:15. Aplastaría la cabeza a la serpiente y la serpiente le heriría el calcañar. Satanás mordería el talón, causando un dolor físico y temporal, pero sería derrotado, sería aplastado finalmente. Satanás vino, hermano, le quitó todo, le quitó la salud, le dio una enfermedad terrible, le hirió, hermanos, el calcañar. Porque en última su alma está intacta. La victoria de Job es aplastarle la cabeza a Satanás. Por eso Job es un tipo de Cristo. Satanás, hermanos, intentó todo contra Cristo y Cristo lo venció, aunque Satanás acribilló, hermanos, por medio de los paganos a Cristo en la cruz. Cristo al tercer día resucita, porque para él todo lo que sufrió era como una mordedura de una serpiente en el talón. Oremos.